Oiga, niñas, ya estamos súper emocionadas, listas. Ya falta menos de media hora, igual y unos minutitos tarde nos conectamos. Sí. Pero para que los 5 estén ahí en la cuenta de Bárbara. Y pues no sé, mándenos sus preguntas. Si quieren hablar de un tema en particular, yo qué sé, Yo voy a poner, lo pongo en un story para que me digan qué preguntar. Va, perfecto. Las amamos y ahí las vemos. Me confundo con nuestros celulares. Amo este inicio. Yo no sé si voy a grabar este live y lo voy a dejar en mi feed, pero sí, voy a estar diciendo mucha idiotez. Esto se va a descontrolar. ¿Qué creen? Maca no va a poder estar. Ah, ¿verdad? Ahí viene Maca, fue al baño. Ya voy. ¿Ya empezaste? Ya. Qué bueno que lo dije. Oigan, bueno, Maca va a estar leyendo todas las cosas que ustedes preguntaron. Pero váyanse a su Instagram para cualquier pregunta o cualquier cosa que quieran hacer, para que aquí podamos estar en el live y no tengamos como tropiezos. Ay, sí, porque luego es súper incómodo tener que estar. Es un poco complicado. Oye, nada más quiero hacer esto de que... Ay, qué guapa. Hola. Hola, niñas. Aquí ya están todas. Oh my God, say hi. Les preparamos una sorpresa. Sorpresa. Y no voy a decir yo más porque luego la Ya cago. no vamos a... Entonces, Clásicas. mejor hable Maca. No, yo también, ¿qué? Ay, qué emoción que por fin hicimos un live y juntas, no como mitad y mitad. Ya sé, siento que era mucho mejor plan hacerlo así. Sí. Pero se lo súper debíamos, la verdad. Yes. ¿Están emocionadas, niñas? Pongan unos corazoncitos si están emocionadas. Que yo estoy medio ciega y no veo hasta los comentarios. Yo quiero, a ver. ¿Cómo está nuestro pelo? Bueno. Bien. Hoy es de esos días donde me gusta mi pelo. Tú y tu bien. pelo vienen muy bien. Bien. Necesito que me mandes Sí. con alguien. Yo ya te dije. Ya te dije, mami, yo ya el te dije. experto en pelo. Oye, ¿qué te iba a decir? Otra cosa que necesito que me pases es lo de que no sé cómo haces, pero tienes los dientes muy hermosos. Muy hermosos. Es magia. Magia. Ok, a ver, ¿dónde? Tengo que ver esto. ¿Viste? Tipo, mis tostadas. Ay, no, esto está muy tierno. Sí. La verdad es que no soy ternura. Oh, Sí. lo quiero. A ver, ¿cómo vemos esto? Así. Wada Stewart. Guada. I'm happy you are both Slytherins. ¿Por qué somos Slytherins las No dos? lo sé. O sea, sí lo sé. Pero sí. 100%. Pero ¿cómo sabe? Porque te hizo hacer el test. No, pero yo ya lo hice una vez y sí me salió Yo Slytherin. hice el test aquí con Wada, te lo juro. O sea, esto es una belleza. Amo que hicimos el test de Harry Potter. Amo. Me parece muy gracioso. Es muy tierno. Hay dos personas en este mundo, las que han hecho el test y las que no. Me da gusto que seamos de las que sí. Ya sé, hoy niñas, hoy quiero contarles que la vida de Bárbara ha cambiado por siempre. A partir No going back. de hoy. De hoy. ¿Digo por qué o no? Por favor. ¿Sí? ¿Sí? Por esto. Ta-na-na-na. En serio, ya no sé qué voy a hacer porque además la hierbita no es tan barata. Cuando hablamos de hierbita me refiero Mira. a hierba mate. La hierba mate, por supuesto, esa la que se toma. Ay, si no es tan barata. Sí se podría confundir la hierbita mate. Ahora que estoy pensando, tengo un amigo que viene de viaje y tendría que haberle pedido. No, pero en realidad el contacto ese que me pasaste sí Funciona, funciona muy bien. No está nada mal. ¿no? Pero es que luego las ves en el súper de que 400 pesos. Sí, yo sí, cálmate, que no duran tanto. ¿Ah, sí? No te voy puede a dar ser. un tip. Porque a mí me gusta tomar mate y me gusta no
que no esté muy intenso, porque si no, como tomo varios mates en el día, siento que si no me pongo así muy high. Sí. Y quedo como muy hiperactiva para dormir en la noche. Entonces, estos así chiquitos que ves, a la mitad, los lleno mucho menos, y ya con el agüita se infla. Y si haces esto que te enseñé, un truco que van a ver después, porque no se los voy a compartir ahora. Ya no sé qué vean. No, ya, o sea, ya no puedo leer, es que yo no puedo hacer las dos cosas a la vez. Yo tampoco, pero... Okay. A ver, te voy a ir tirando hola, preguntas, Vico. ¿okay? ¿Está Vico? Sí. Ay, hola. Vico también. ¿Qué hicieron hoy? Preguntan. ¿Qué hicimos hoy? Una sorpresa que no podemos contar ahorita, pero que es para ustedes. ¿Podemos decir la fecha? Sí. Pista. Vas. Es para el 14 de septiembre. Ya, para el cumpleaños de mis papás. ¿Verdad? Para el cumpleaños de mis papás. ¿De tu papá? De mi papá. ¿Tu mamá no? No. Ya sería como demasiado. Sí, ya sería demasiada coincidencia. A ver, mientras tú escojas unas por ahí. ¿Creen en la astrología? Soy Géminis, ponen, desde Colombia. Miren, yo sí creo, pero no sé, tengo que reconocer. Me acabo de acordar de algo. Que me regalaron un libro de dos libros de astrología increíbles. Te voy a decir y los dejé en Cuernavaca. No manches. Pero ¿te los olvidaste? Sí. ¿O están en los...? No, o sea, están ahí. Bueno, todo bien. Sí, todo bien. Ok, una pregunta que me gustó. ¿Cómo se conocieron? How was that first moment? ¿Y sabes qué se me vino a la mente? O sea, obviamente tenemos el momento donde nos conocimos, pero luego el café que fuimos a tomar, que fue como yo el life diría changing, ese. ahí nos conocimos. Yo diría ese. Sí. O sea, para mí, me acuerdo que Maca me dijo como, oye, pues vamos a trabajar juntas, a ver si nos vamos a tomar un café, no sé qué. Y yo la verdad tengo que decir que nunca había conocido una actriz, compañera, que me dijera, vamos a trabajar juntas, vamos a tomarnos un café. Y es súper esencial. O sea, es súper importante. Nos hace toda la diferencia. Sí, porque no estás trabajando, en serio vas ahí a conocerte así de, oye, soy esto. Sí. Y está bien bonito eso. Sí. Y eso hizo toda la magia. Sí, exacto. Te lo juro que muchas veces pienso en ese café que nos tomamos y como si no hubiera existido ese café. ¿Te imaginas? Sí, hubiera sido como algo mucho más lejano, ¿no? Como, sí, total. Como, igual y nos hubiéramos ido conociendo conforme pasaba el tiempo, pero por ahí no hubiera estado desde el principio. Y siento que la magia que pasa con nuestros personajes es que cuando se conocen... Espera, casi no te ves ahí, espera. Gracias. Cuando se conocen ya había magia, ¿sabes? O sea, ya sentíamos nosotras como... Mira, ven. Siento que... Capaz está... Ay, espérate. Voy a hold the phone, si quieres. Lo voy a poner. Ahí está. Acomodé un poco esto, pues siento que... ¡Ay! ¡Caray! Es que tenemos un invento aquí. Perfecto. Está bastante listo. Ok. Sí, ese fue como lo que más creo que me gustó. Ya estamos así. Ya sé que y ya. A ver. ¿Quién enseña mejor? ¿Jules a bailar o Val a nadar? Si pueden, respondan en personaje. Eso me gustó, responder en personaje. ¿Quieres responder en personaje? A ver, ¿cómo? No sé cómo haríamos eso. Ya súper. Yo digo que Valentina mejor, porque, o sea, Valentina enseña mejor a nadar, porque además, gracias a que... Es como una cosa de, trust, ¿no? Sí. Pero además, gracias a eso, nos dimos un beso en la alberca, ¿no? Sí. No sé. Pero el baile fue, o sea, corrígeme si no, pero fue introducción para mí. O sea, siento que, ya ahora no me acuerdo si la escena del baile pasó antes que la de la alberca, pero según yo sí. Yo tampoco. Estoy casi segura que sí. Sí. La del baile sí, yo creo, ¿no? Y si no, ya nos hubiéramos atascado en el baile. Tienes toda la razón. Perreo. Ta. No hubiera sido, ¿qué era? Bachata. Bachata, hubiera sido perreo. Perreo, mi niña. ¿Sabes qué? Una cosa que te quería contar, que esa escena nunca terminó
de ser exactamente como lo que yo creí que iba a ser. Porque te acuerdas que nos mojábamos, nos agarraba la lluvia en el león y así. O sea, estaba como narrado de una manera súper bonita y como que hubo cosas que no pudimos hacer. Es que qué difícil es, ¿no? Pasarlo del papel a la realidad. Total. Tal cual. Oye, yo me olvidé de las preguntas ya, la clavada. Ok, ¿qué más? ¿Cómo mantienen su amistad? Me gusta eso. Amistad. ¿Cómo? Esto es en portugués. Dice, ¿cuáles os maiores sonhos atuais de você? Yo también digo que se dice así, a ver. A ver, léelo. ¿Dónde está? ¿Cuáles os maiores sonhos atuais? De você. Estuvo bastante bien. Yo quisiera poder leer en portugués. Fue un intento con todo el amor. Y respeto. Que siento que quiere decir que cuáles son, ¿no?, nuestros anhelos más grandes. Sí, ¿cuáles son? Yo diría que dice que cuáles son sus mayores sueños. Ok, ¿cuáles son tus mayores sueños? Puede ser algo como más específico, ¿no? Como... que termine la cuarentena. Sí, por favor. Ya. Volver a trabajar, por favor. Siento que sí, todos extrañamos eso, ¿no? Yo creo que sí. La verdad que para mí es de las cosas más importantes. Como que sí es uno de mis grandes sueños lo que hago, la verdad. O sea, me encanta ser actriz y sí creo que siempre nací como con ese sueño y nunca ha dejado de ser algo muy importante en mi vida. Entonces, ese es mi sueño, como seguir haciendo lo que hago, que me gusta. Amo. Yo también. Amo. A ver, ¿cuál se te antoja? Habías preguntado otro que no respondimos, el de cómo le hacen para mantener su amistad. Ah, sí, eso no lo tienes razón cuando no lo respondimos. Estamos muy al pendiente, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que sí, las dos siempre hay una que tiene algo que hacer y somos muy pacientes. Es difícil, ¿no? Como a veces coordinarnos, pero pues y hemos trabajado mucho la comunicación. Hablamos, sí, comunicamos, hablamos, decimos lo que no nos gusta, lo que sentimos. Pero pues sí creo que lo más importante es como frecuentarte, ¿no? Obviamente. Abrirte un espacio y pues la verdad lo disfrutamos mucho porque nos reímos muchísimo. Entonces como que pues no debería ser ni un trabajo, ¿no? Es como, ay, te quiero ver, vamos a vernos. Sí, creo que nos gustaría vernos más de lo que nos terminamos viendo porque chambeamos mucho, pero... Ok, esta me gusta, no sé. Sí. Sí, ¿la decimos? Dale. Va. Dice, ¿estarían en una relación con alguien de su mismo sexo? Me gusta, a mí, yo voy a responder. Dale, sí, obvio. Como que hace un tiempo hice unas historias en donde alguien me preguntaba como, ¿eres bisexual? Y yo, pues, no, yo creo que no. O sea, no, ya a mi edad como que pues ya sé qué es lo que quiero y lo que me gusta. Y hoy yo respondería diferente. Yo diría, no sé, ¿por qué no? O sea... Creo que total, porque no hay una cosa como de la edad, ¿no? O sea, hoy hablamos un poco del tema de como de la sexualidad, es una cosa totalmente independiente y puede transformarse en cualquier momento. Yo siempre pienso que ponernos etiquetas, que para los dos lados ponernos etiquetas, es como limitarme a mí como persona en el sentido de decir como, tú te tienes que encasillar, Bárbara, para que yo, Macarena, esté cómoda, ¿sabes? Como para que yo sepa qué eres tú, como qué eres. Y es como... No me digas que soy, yo sé, o sea, ¿no? Como no me obligues a mí a ponerme etiquetas, déjame sentir, déjame enamorarme quien quiera, déjame amar a quien quiera. Claro, exactamente, ¿no? Como porque sí, o sea, ¿por qué tendría que seguir una línea? Déjame tener sexo con quien yo elija, o sea, no me juzgues, no me analices, no me encasilles por... Sí, me gusta, o sea, ¿no? Sí, más allá de que tú en tu ser interior sepas que nada más te gustan los vatos o las chavas. ¿Sabes qué? Siento que si tú lo quieres decir está bien, como que nada más como... Siento que no es algo tan chido cuando el ambiente o la sociedad te obliga a ti a ser específico. Es como... Give me a break. Claro. Like, I don't even know, like, ¿sabes? O sea, como, no sé ni qué quiero ser de grande, tipo. Bien, me gusta. O sea, como que más allá de hablar por ti o por mí, como que debemos de abrir esta comunicación de decir, güey, date chance, o ¿por qué tenemos que ser una cosa o la otra? No sabemos, o sea, ¿por qué tenemos que decir que somos algo? Sí, ¿no? Y también siento que es súper válido cuando alguien dice, soy así, ya sabes, y dice como, I'm this and I want this, y eso es súper y chance mañana no. Y mañana no.
también está súper bien. Hoy Como que soy es así, algo, ¿no? como me parece que la bandera aquí sería como respect. Si quieres decir, si no Me quieres gusta. decir, si quieres explorar, si no quieres explorar, como que hay momentos para todo. Sí, ¿no? me gusta. Ok, otra. Esta es para ti. Tú habla inglés. Ay. Sí, siento que a veces hay que hablar. We switch Bueno, a little. También a mí somos me da como- mucha pena, la verdad. We're kind eso of sí. weird when we talk. I feel like we go back and forth and we speak English and we speak Spanish. Both. Like you're amazing. Like Yes, I nice. swear she's so good. Habla un inglés tan bonito. Pero me actually, da I pena. hear it. I feel shy. I don't know, because I never do it. You should. You're amazing and I love your pronunciation. Todo. O sea, como your accent is Gracias. perfect. Y me acuerdo que una vez una persona me dijo como, oh, she's good. Ooh, oh my god. She's good. Who was that guy? Or girl, Sí, I ¿de don't quién know. habrá sido? Buscando en la lista. Okay, but why don't you just make questions in English and then Yeah. we are gonna answer them in English. Yeah, that's a good point. If you guys ask in English, then we'll answer in English. And if you guys preguntan en español, las contestamos en español. Y si preguntan en portugués, ¿verdad? I wish. Googleamos. We wish we could. Así como ahorita, como, ¿qué quiero decir esto? Pero we try because we love you. Sí. Aparte, Oye, ya sabes que por somos ahí- 10K, qué hermoso. Wow, muchas Wow. gracias. Qué hermosas que se conectaron. Woohoo, from all over the world. También es eso, como we know we have like Juliantinas all over the world, so it's so important that you guys can understand whatever we're saying, or right? Yeah, so we are gonna do our best Yep. to answer everything. Consejos, a ver. Ok. Lana es su hija. Sí. Tiene un ojo de maca y uno mío. La hicimos con mucho amor. Me encanta que sí, es como un ojo de maca. Es que sí parece, o sea, de que es absurdo. Oh. Pasos, mira. Ay, no. No. Se fue. Vi algo de skincare. Que unos Estaba pasos bien. básicos de skincare. Uf, ¿Qué sí, compartiremos? La verdad es que estamos batallando un poco. Bueno, yo voy a hablar por mí. Yo en este momento entre la cuarentena, el barbijo, la ansiedad, como que quiero compartirles porque me parece también que es algo súper lindo para que ustedes sepan que estoy viviendo, que no me había pasado antes, que es que no me siento cómoda con mi piel y con cómo se ve en este momento, porque nunca me había pasado que pues que no se viera como mi piel, ¿sabes? O sea, yo no soy una persona que use tanto make-up de repente. No. Tú me conoces. Sí, eres súper natural. Soy como Y que porque, siempre pues, estoy cara obviamente. lavada y me gusta mucho. Y siento que desde que estoy en esta etapa de tantos nervios me salió como un poco de rush. Y el rush hizo que pues, me quisiera poner como base, como que también es la primera vez que entiendo como que alguien, ¿sabes? Puede tener la necesidad de querer tapar algo. Claro, Y sí. también me digo a mí misma como embrace it, ya está. O sea, este es un momento de detox porque Sí. tú sabes que estoy viendo como muchas cosas de soltar muchas cosas, dejar muchas cosas atrás, mucha gente, es un momento de muchos cambios para mí emocionalmente y estoy bien, pero pues obviamente ya sabes así de que taca, 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 mi corazón, mi cuerpo, todo está como de, oh my god. Y sí siento que lo estoy notando un poco en la piel y sí les quiero compartir que pues lo he sentido mucho y que pues de alguna manera me he sentido un poco triste y un poco incómoda porque es algo que yo me cuido, o sea, cuido Claro. mucho, ¿sabes? O sea, Sí, pues sí. Aparte, pues es algo que tenemos espejos en todos lados, ¿no? Es como inevitable día te estás no viendo. estarte viendo la jeta. sí, siento que desde este momento voy a tener mucha más consideración cuando explique y cuando cuente cosas de rutina de Pero belleza, está ¿sabes? chido. Como entender al resto porque entiendo perfecto este sentimiento de hoy no me siento cómoda en mi piel, Sí. ¿no? Y es una bobada, porque yo sé, ojo, no crean que esto es comparado a los problemas que estamos viviendo en la humanidad. Yo sé que esto es una bobada, pero pues al final es algo que para mí es importante y que quiero compartir con ustedes para que si ustedes están atravesando algo parecido y que un día se paran y no se sienten así de que, híjole, estoy en mi 100, you're not alone, ¿no? Ujú. Está bien, no siempre se está en el 100. ¿Algún tip que nos pases a mí también de skincare ya que estamos? A ver, yo sí Ay, creo que hay como tips básicos A ver. de skincare, que es no apretarte los granitos. Y lo digo yo porque soy la primera. Yo me los estoy siempre apretando. Yo también. No puedo no pasar en un espejo de elevador y así. ¿De qué No es puedo. eso? O sea, yo también siempre pienso que si entrara alguien en ese momento sería tan Ya sé, awkward. una cámara, yo creo que Sí, todos los que entran nos han están. visto exprimir. Pero es lo peor que puedes hacer. ¿No? Sí, es sí, lo no está bien. peor, se te abren los poros. Yo ya tengo como unos hoyitos así aquí, ¿Neta? sí. ¿Ya Ay, viste? no. O sea, son chiquitos, pero
Ay, no te los veo. Bueno, igual yo no veo tan bien, o sea, no puedo ser Entonces, justa. si tienes granitos, no picártelos, no estarte haciendo así la cara, no. O sea, utilizar productos para tratarlos, pero nunca estarse picando. Número 2. El hielo es buenísimo. Ponerte hielitos, sí, hielito en la mañana. Dicen que en la mañana, pero pues ponerse hielito todo el tiempo en la cara. Así. Ay, ¿sabes qué tengo aquí que podemos probar? La mascarillita esa que metes al refri. Sí. Ahora me la voy a poner mientras hablamos. Yo sí. Y obviamente lavarte la cara. Iba a decir eso, súper sí. Importante, súper importante. Y hay productos especiales porque luego uno cree que se está quitando el maquillaje con las toallitas y todo eso. Ay, no. Y no. Necesitas de verdad lavarte bien la cara, sobre todo si usas base como líquida. Eso está increíble ese dato. A mí, yo siempre pienso que yo siempre tengo jabón de cara porque así como me lavo tipo la piel, o sea, el resto de la piel, como necesito lavarme la piel de la cara. No sé, como que siempre viajo con eso. Sí, súper. Y luego una cosita hidratante, lo más orgánico que se pueda, sobre todo pues mientras uno no ocupe cosas como más. Como yo siempre he procurado no ponerme cosas más preventivas o más cargadas o más químicas de lo que necesitaba en ese momento, ¿sabes? Sí, también creo. Ok. Que entre más natural, mejor. A ver, vamos leyendo. Tucu, 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 tu. Esta. A ver. Okay. Esta me gusta. Ay, dale. Vas. Va. A ver. Dice, ¿cuál fue la primera impresión que tuvieron respecto a la otra al momento de conocerse? Miren, les voy a contar. Uy. Cuando yo empecé... Creo que esto nunca lo hemos hablado. No. Ok. Yo creo que nunca lo hemos hablado. Y voy a ser súper sincera. Ay, amo. Pero no es malo, no crean. Pero obviamente como yo estaba empezando mi carrera, bueno, sigo empezando mi carrera, pero en ese momento estaba empezando una gran más. actriz, pero o sea, en ese momento estabas empezando, pero eres una super actriz. Gracias, amiga, tú también. Pues obviamente estaba muy nerviosa, ¿no? Entonces cuando me dijeron, no, pues que vas a estar con Maca, obviamente yo me puse súper nerviosa porque pues Maca, ¿no? Obviamente ya la conocía y ya había visto 1000 cosas de ella y sabía perfectamente quién era. Y ¿En serio? Claro, por supuesto. Entonces yo estaba súper nerviosa de que no la quiero cajetear, no la quiero... Sí, o sea, como... Y, ¿sabes? Como cuando te sientes así, que vas a trabajar con alguien que ya lleva muchísimo tiempo haciendo lo mismo que tú, pero... lleva mucho tiempo y es experta y tú no, y ese nervio y esa inseguridad y eso, entonces pues obviamente yo conocí a Maca y yo fui como, o sea, la veía así como con miedo, ¿no? O sea, como con intimidada, como con miedo de que, ay no, qué miedo, y si no le caigo bien. ¿Y qué pasó? O sea, nada, pues la verdad, sí, o sea, como yo me fui buena onda. No, neta sí fuiste buena onda desde el principio, en serio sí, o sea, y lo agradezco un buen. O sea, yo no recuerdo una sola vez que hayas sido mamona conmigo. O sea, para nada. O sea, digo, obviamente tenemos momentos donde no sabemos qué está pasando con la otra persona. Entiendo. Que es muy diferente. Pero al contrario, o sea, siempre fuiste súper linda. De que ven, vamos por el café. O ven a mi casa, te invito a mi fiesta, es mi cumpleaños. Y pues, la neta. Sí, eso sí lo hemos hecho. Ya, oye, mi primera impresión de ti, yo, o sea, sí pensé como qué increíble que iba a trabajar con ella. No, obviamente no nos conocíamos, como yo pues no sabía quién eras, pero te había estoqueado. Ah, y ya sé qué tenía contigo, ya sé. Porque habíamos hecho un casting juntas hacía muy poco. Y entonces me dijeron, hubo una chica muy buena en este casting. Y yo pregunté, ¿quién? Okay. Y me dijeron, se llama Bárbara López. Y cuando... O sea, yo soy muy mala con los nombres. No sé ni cómo registro que me hayan dicho. Yo creo que porque te estoqueé, seguramente. O sea, me dijeron y dije, a ver, no sé quién es, no sé qué. Y en ese momento dije como, qué guapa mujer, qué buena vibra. Me acuerdo porque creo que vi tu Instagram y después te conocí en persona y fue como, nos vibramos también, o sea. Y luego el café que hice, como toda la diferencia. Qué chido. Y yo toda nerviosita en el café. Ay. Hola, ¿cómo estás? Ay, amo. No puedo creer, deberíamos hacer esto más seguido. Sí. Ok, ¿qué más? We need subtitles. Oops. Love you from Paris. I have to admit, como last year I went to Paris and this is awesome. Like we had this incredible crew de Juliantinas.
Wow. Which I was shocked. I swear, like I was like, okay, we have to do something, and we ended up having dinner together before I went to the airport. And I remember, like, they brought wine and so many presents, and like we had so much fun. And they were so many. They were like 30 euros. Yeah. O sea, I was shocked. I was like, what? Y bueno, I'm like seriously sorry that I can't speak French because I would love to, but je ne sais pas. ¿Por qué? ¿Dónde preguntaron? Acá, París, que desde París. Ah, yeah, from Paris. I'm sorry. ¿Qué más? Love you both. Nos from encantaría. Lebanon. Oh my hablar God, de Líbano es esto. Love you both from Lebanon. I want to say, bueno, to everyone here, this is super important. Hicimos un fundraising para Lebanon and it was amazing. Juro, fue como medio, o sea, ¿no? $1 million que se recaudaron en total. That was crazy. So thank you everyone, because Lebanon really, really needed it. And I just want to say I'm so proud that we are, I don't know, just como putting ourselves out there so you guys in Lebanon can see this, because I know the information you have there, and like, you know, you have access to different kind of things, and I'm so happy that you can see what we do and how we talk, and that we talk about like sex and life and like relationships and LGBTQ communities, because that's super important, and you always guys have a place here with us. ¿No? ¿No lo pudiste decir mejor? ¡Yay! Y fue en inglés, ¿eh? Amo, me encanta. Sufrí es que un poco. obviamente esta mujercita es ya así segurísima en el inglés. A mí me gusta, pero de verdad. No, yo le echo así fruta. O sea, Montón de fruta. Y si no, o sea, claro que puedo hablar inglés, pero me da pena. Eres increíble hablando en inglés, te lo juro. Me da pena. Me decía alguien que, o sea, la que mejor habla inglés de todos es Bárbara. ¿Quién dijo? ¡Bum! Ay, no, es que les juro, no, neta, es que sí me da pena, pero neta no. Sí hablo. Sí hablas muy cañón. Ahora que le voy a hacer un mezcalito, va a hablar. Oye, podríamos hacer perfectamente un matezcal. Ahora. ¿Neta? ¿Se puede eso? O sea como se no lo sé, nunca lo he después. probado, pero es uno de mis sueños de la vida probar hacer eso. Yo ok. feliz. Y si sacan un libro juntas, sería súper genial. Wow. That's actually a really good idea. ¿Te imaginas escribir como un libro? Deberíamos escribir una película tú y yo juntos. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Sí. Queremos escribir una... ¿Lo decimos? Sí. Dale, dilo tú ya. Sí. A ver qué piensas. No, ¿qué digo yo? ¿Qué? ¿No? No, está... Estaba pensando que es... ¿Es mucho? Es mucho. Sí. Ok. Justo Algún estamos día. hablando de eso. Neta, miren, la verdad es que todas preguntan que Por la película. si habrá película, y Maca y yo, neta no les queremos dar una fecha porque no la tenemos, pero les juro que sí va a haber una película, ¿verdad? Sí, y nosotros estamos seriamente pensando en involucrarnos en la historia. Sí. ¿Verdad? Sí. Y es todo lo que podemos decir porque ya saben cómo está. Ya saben, pero... chiques. Escríbanle a Bardazano, a Laura Wills. Ya no pueden más. ¿No? Ya, que ya no me perdón, es escriban. que ya, de verdad, hoy Carlos nos escribió, ¿verdad? Sí. Que hoy lo vimos, o sea, hace mucho tiempo que no habíamos hablado, porque pues ha sido una época muy ruda para todos, pero we really want to shoot that, like, we really want to do it. Ok, esto es algo muy lindo, ¿ok? ¿Estás lista? Sí. Hablen en argentino. Ya me dio pena otra vez. O sea, no, dale, vos podés. No, no es cierto. Siempre me estás diciendo cosas en argentino. Dale, gorda. Dale, boluda. ¿Qué quieres que te diga? Perdón. Sos lo más. ¡Ay, amo! Lo hiciste muy bien. O sea, estoy muy ¿verdad? orgullosa de tu argentino. Y Bien. tomas mate. Y Sos hablas lo más. argentino. Tomo mate, boluda. Hablo argentino. Ya estás. Ya estás. Ya. Además, Vico también es argentino, ¿no? Sí. Con el que Sí. estuviste en la serie. Vico, mira, Vico. Mira, nuestro Vico tan lindo. Que yo no lo conozco, ¿sabes? Que es amigo de todos mis amigos. Sí. Porque es amigo de Fran y ¿Pero de no lo Santi. conoces? No, no coincidimos aquí. Yo pensé que sí. Sí. Según Igual y yo lo sí. conocí. Es Capaz muy lo lindo. conocí. Ay, tengo muy mala memoria. Es re lindo. Es re bonito. Re lindo. Bueno, ¿qué más? ¿Cuántos besos se dan al día? 100. 1000.
¿Qué se llevan para ustedes? Ok, esta está buena. ¿Qué edad se llevan para ustedes Jules y Val? Sabemos que Jules tendría 18, pero Val. Yo digo que Val tiene 21. Yo también. ¿No? Sí, 100. O sea, 20 no. Es 21. un poquito más. Es un poquito más 100% grande. 100% más grande. A fuerza. Sí. Además me veo más jodida. No. 100. No. Ay, sí, como... Ok, Ajá. la escena de la camioneta, ¿cómo se interpretan que paran de besar? Ay, no, porque es muy larga esta. Ya no voy a dormir, oficial. No, yo tampoco. Ármenme una Me fiesta. voy a tomar hoy para dormir porque, de verdad, el otro día vi un meme que me hizo reír mucho que decía, ¿te acuerdas cuando no necesitabas tomar café para despertar y melatonina para dormir? No. Y yo así de, the story of my life. Bueno, pero yo con el mate, porque todo el día tomo mate, pues luego imposible pegar el ojo. No. Mira, somos un montón, somos 11.2K. ¡Wow! ¿Se dan cuenta cómo interpretan que paran de besarse Valentina y se... Ay, no le cupo toda la pregunta y ya no supe cómo quiere. ¿Cuándo se casan? O sea, estoy más cerca de casarme contigo que con ningún otro ser humano en el planeta, como comprenderás. O sea. Pasa, amiga, pasa. Ay, Dios. Italia, we love you. From Italy. Ay, Italy. Hasta Italia, Italia. Si atreverían a... We love you. Who's bottom? Ya sé. Honestly, I think, I don't know, they just switch, right? They switch. They're both. Sí, creo que Wada tenía una Sí. idea muy I don't think that there's like one yeah. single person that is just like top and one single that is bottom. I think they have to switch. I don't know. That's what it is about. Creo que es right? totalmente up to you. Estamos funnier. hablando ya de la vida personal. Yo así de, bueno, pero ¿qué más les puedo contar? Ok, vamos a cambiar de pregunta. ¿Para cuándo? Ok, no. Canción favorita. Está lloviendo. Canción favorita. Uy, yo sí tengo. Sí. Mi canción favorita del momento son varias que me acaba de enseñar mi amiga Fabis. Ay, mándame. Sí. Yo tengo una canción favorita también. ¿Sí? Sí, no, vas tú primero. Ok. ¿Cuál de todas? Ok, Charly García. Le dije que iba a ser nuestra canción. Charly García. Y no sé cómo se llama la canción. Charly García, el argentino. Yo creo. Para. O sea, ¿es en serio? Sí, a ver, ponme. Solo hay un Charly García. Debe es como ser. de rock. Sí, es No muy puedo creerlo. como... O sea, Cerati. Charly García, sí, tipo Cerati, o sea, bueno. Esta, no. No, esta no. Hablando a tu corazón. No puedo creer esto, ¿dónde está?
Y se llama... Deberíamos hacer esto más seguido porque tú y yo además... Ah, es que estás tú... Ah, ok. Sí, deberíamos hacer esto más seguido. ¿Cómo le hago? Creo que estás en mis playlists. Ahí, ya, ahí. Oh my god. Fuck. No sé si escucharon o no. Yo creo que sí. Pero me pusieron la araña. Pero eso es culpa de donde vives porque no hay señal en donde estaba mi coche. Entonces dije, no, pues voy a ponerle el parquímetro después, en tu casa y se me olvidó. Tengo la señal bloqueada, dice que bloqueada. No, man. No, oh my god. Bueno, pues vamos a tener que, cuando pare la lluvia, bajar a tomar. Aparte me da risa la escena porque tú y yo aquí, jijiji, jajaja, y enfrente de nuestras caras poniendo la araña de No, muy mal, muy mal. Bueno. Oye, a mí nada más no tengo más copas, la verdad. No, en vaso. I broke all En vaso rojo. A pagar multa. ¿Me pueden decir qué procede? La verdad es que les agradezco mucho porque también ustedes funcionan como el Google. Es más rápido que Google, así que... Saben todo, ajá. saben todo. Niñas, ¿qué hago? Me pasó esto. Y luego... Porque son unas... Ay, cazzo. Super Cazzo smart. mille. Cazzo. Bueno, oye, cheers. Cheers. A ver, creo que... Me voy a tener que quedar aquí ya. Pues, ¿qué hago? Much better. No te ves ahí, amiga. Zafa. Zafa bien. Sí, a ver, try it. Ay, caray. Caray. Ah, mira, justo. Ojalá. Lo que acaba de aparecer en la pantalla. Ay, no, estoy traumada. No. Hay que atraerlo. No, cero. Sí. Paquete problemas. A ver. Oh, pues. Oh, caray. A ver. Está mojado, sí. Está mojado es agua porque lo lavé apenas. Está perfecto, perfectísimo. Mate, vino, o sea. Ya. No, bueno, es viernes. Estoy traumada. ¿Qué trauma? Es que no sé qué hacer y además está lloviendo. Nada, déjalo ya así. Sí, ya ni. O sea, ahora en un ratito que pare de llover ya. Hace mucho no me pasa. De hecho, nunca me había pasado. Entonces, ¿Nunca? Mi primera vez con araña. Ay. Sí. Enjoy. Primera año. Cheers. Y Maca, puta madre. Quería hacer ejercicio en la noche. No, cero, o sea, todo bien. Ya no creo que la verdad la arme. No, sí. O sea, fue en la semana de menos ejercicio en mi vida, o sea, perreando nada más. Osh. Baile. Osh. A ver, ¿qué hacemos? Ponemos como música, pero muy, muy leve para Sí. que no nos vayan a bloquear. Pero te quiero preguntar, ¿te puedo mostrar la última?
Neta, en serio, cuando se corte este live, cuando terminemos el live, neta, tienen que correr a YouTube. Les estaba diciendo. Ay, sí. No, es verdad. Es verdad. No, pero está bien. Yo creo que lo podemos seguir haciendo. Terminando este live. Terminando nuestro live ustedes, oficialmente. 11.3K. ¡Corran! Se tienen que ir a YouTube. A Macabeso. Así, Macabeso. Tan simple como eso. Ay, rimó. Macabeso tan simple Macabeso, como eso. tan simple como eso. Y yo, Bárbara-López 21. Porque, como sabrán, Bárbaras López Pérez. Estaba agarrado. Hay un montón. Oye, pero me gusta. Pero ninguna como yo. Amo y siento que igual a mí me gusta mucho como que tenga el 21. El 21, sí, es que es mi número. Your number. Es el número de la suerte. suerte. Me gusta el 21. ¿Sí? Casi lanzo el 21. De hecho, iba a lanzar el 21 de agosto. Te tengo que contar algo. Iba a salir el canal de YouTube el día de tu cumpleaños. Y luego dije, no, es que no. O sea, y lo cancelé. Dije, no. Es el día de Bárbara. Gracias. Yo no voy a sacar nada ese día. Dije, no. Pero Gracias. yo lo había pensado porque mi número es el 13. Y ya me venían presionando. Por eso sale el 3. Porque el 3 también es mi número, ¿sabes? O sea, el 13 es de mi papá. Qué chido. Así que por eso sale el 3 de septiembre. Unos dirían que es de mala suerte, pero no es cierto. No, cero, al contrario. Siento que como todas esas cosas de mala suerte nada más las dijo alguien que quería que el resto no sepa que dan buena suerte. Ya así sabes, de, me caes mal, eres de la mala suerte. Gato negro. Ok, ¿tienes otra canción? Bueno, en realidad no, pero... ¿No? ¿Tienes una canción de la suerte? No. Yo tengo una canción de la suerte. ¿Cuál? Pónosla. A ver, se las voy a poner. No les voy a decir cómo se llama. Les voy a poner un pedacito. Caray. Ay, qué lindo. Qué lindo. Sí se siente de la suerte, como. ¿Ahí? Sí, lo entiendo. Hay que guardar el like. Esta canción, o sea, como que me marcó ahí cuando estaba empezando a trabajar. Como que me imaginaba Pásamela. Perfecto, sí, te la voy a pasar. Ok, voy a poner musiquita como tú propusiste, así de back. Esta también está muy... Oigan, sí quiero recomendar que estoy obsesionada con una chica que se llama Jessie Reyes. Ok. She's so good. O sea, es otro nivel. No la conozco. Hizo una canción para Roma que me encanta. ¿Es que es mexicana? Es mexicana, no, creo que es colombiana, americana. Y usa como mucho como también es muy bilingüe, canta como en inglés y en español, y tiene como unas canciones buenísimas en español, las canciones buenísimas en inglés, o sea, divino. Muy bien. La amo mucho. Me gusta conocer música nueva. Me fascina. ¿Qué más? A ver, vamos a leer este. Perdón, me están llame y llame. Llame y llame. Híjole, esto no lo sé. A ver. Por favor, guardemos el vivo, que sí. ¿Cómo aprendiste a meditar? ¿Tú cómo aprendiste a meditar? Yo sigo aprendiendo. Con Jimena Luna de Champ, para que la sigan. Ya saben que yo la amo, es como muy mi gurú, mi amiga, mi todo, mi compañera. Y Jime hace unas meditaciones guiadas que yo tomo todos los meses con ella. De hecho, mañana tengo una. Sí. Y siempre estoy ahí, conectada en sus meditaciones. Ahora son digitales, pero antes eran presenciales, así que hopefully we'll be back soon. Pero por ahora son digitales. Y ella hace un tipo de meditación que te va como guiando en tu imaginación. Y me encanta porque siento que estás como creando tu realidad, ¿sabes? Y, I don't know, I just really like it. Como que siento que meditar no tanto tiene que ver con no pensar en nada, sino como que enfocar el pensamiento en algo, ¿sabes? Y tener la capacidad como de, cuando las cosas estorban, nada más dejarlas seguir su camino, tus pensamientos. Yo creo que la verdad, honestamente me falta meditar mucho, pero cuando lo he hecho lo hago con apps, que también pues son como meditaciones guiadas. Meditaciones como para dormir y así, y pues son bastante buenas, ¿no?
Como que listo. Me gusta... ¿Cuál usaba? Ay, ya no me acuerdo de sus nombres. Pero bueno, hay muchos. ¿La de Headspace? Esa la tengo, pero no la he usado mucho. A mí me gusta mucho Headspace. Hay unas preguntas aquí picantes, ¿eh? A ver. Este está bueno. Como si hubiéramos intercambiado personajes. ¡Wow! Que, o sea, alguien pregunta como cómo hubiera sido todo si yo hubiera interpretado a Juliana y tú a Valentina. Ah, vale. ¡Wow! ¡Qué loco! No me imagino, honestamente. Sí, no, yo tampoco me lo imagino. O sea, como que siento que... O sea, yo siento que mucho de nosotras... Sí, exacto. O sea, yo, Bárbara, necesitaba a Valentina como mi novia. Sí. Todos necesitamos una Valentina como novia. Sí. O una Juliana. Ok, ¿qué más? O sea, de verdad, ustedes no tienen vergüenza de nada, ¿eh? O sea, las cosas que mandan... No, espérate, esta. Me encanta. Ay, pero sí hay que responderla, ¿no? Dale. Yo digo que sí. Nos queda bien poquito, entonces vamos a responder estas que son candentes. Candentes, dale. Una ronda de preguntas candentes. Dice, ¿se prendieron en algunas de sus escenas fuertes como en la ducha? Y la verdad es que es como que la verdad todo lo contrario, ¿no? O sea, pero ojo, no por nosotras. Claro. O sea, por la situación. Es muy complicado prenderte como actor cuando Sí. estás trabajando con alguien. Creo que esto esté bien claro porque está bueno saber que siempre hay mucho respeto cuando uno está trabajando con alguien. Además de que te está viendo mucha gente y todos entendemos que es parte de nuestra chamba y nunca como que, bueno, por lo menos yo nunca trabajaría de esa manera. Y además está difícil, ¿no? O sea, hay tanta gente dando direcciones, diciendo qué hacer, como... Que te mueven la ropa, alguien se mete detrás de... Como está bueno... Muchas cosas. Siento que para la gente que no sabe, como saber que no estamos solas ahí. O sea, hay 15 personas, literal, por lo menos. Y eso porque sacan a mucha gente del set para que estemos lo más solas posible, porque ya es una situación como muy privada y pues uno no quiere estar así enseñando demás. Pero hay tanta gente y estás tan concentrado en lo que tienes que hacer y es como una devoción. Y luego lo que tienes que decir por el personaje. Lo que tienes que decir, lo que sí, que esté conectado, que... ¿Te acuerdas una vez que hubo un momento súper awkward con el director que nada más como que él quería que lo hicieras de una manera y... ¿Te acuerdas? Tuvimos una escena muy incómoda y que yo te dije como... tranquilo, o sea, hagamos lo nuestro, como... ¿te acuerdas? ¿Sabes con quién? Sí, sé con quién, sí. Y fue una de esas escenas. ¿Sabes cuál fue? ¿Sabes qué escena fue para mí? Ahora que estoy pensando, la que nos sacamos la ropa. Esa, yo creo que antes de la ducha. Sí. Sí. Ya me acuerdo. ¿Ya te acordaste? Sí, es bien difícil, o sea, sí. No, sí creo que lo hicimos muy bien porque nos apoyamos mucho mutuamente para como que esos momentos fueran... Y había muchos nervios también, ¿no? Bueno, de mi parte como de contar esa historia bien y de que se viera real, pero se viera respetuoso, pero... Sí. Igual la verdad es que tampoco me costó mucho hacerlo, o sea... Es muy chula, pues, o sea, no es difícil. No, pues a mí sí, yo sí me puse muy nerviosa con Maca. O sea, ¿quién no se pondría tan nerviosa? Neta, no es broma. O sea, no, bueno, yo también estaba súper nerviosa porque you wanna be like the best version of yourself también y como todo, ¿no? O sea, como actor quieres ponerlo más bonito. Sí. Para que el otro esté cómodo y se sienta chido. Ok, ¿qué más? ¿A qué sabe el mate? Amargo. No sé. A mate, mi amor. A té concentrado. Es que lo bueno del mate es que no se puede explicar. Si pudieran recrear una escena de Juliantina, ¿cuál sería? Yo creo que la del baile. La de la bachata. ¿En serio? Sí. O sea, de que, no sé, yo entendí esto como en vivo, ¿no? Como en la vida real. Yo feliz recrearía esa escena como de bailar nosotros, como sí, feliz. Nosotras siempre andamos bailando también. Yo recrearía la de la camioneta. Yo la de la camioneta. Sí. No, es que en serio,
la veo y es súper hot. Es muy hot. Mucha gente me ha dicho de que, no sé, neta, así, neta, ¿no se enamoraron ustedes dos? Y yo, ¡para, boluda! ¡Que somos amigas! Y yo, pero es muy hot. Es una escena súper, súper hot. Ya no quiero contestar estas preguntas. ¿Qué más? Have you ever thought about making a movie about COVID-19? Bueno, la verdad es que ya demasiado que como ya para querer más. Olvidar, ya sabes, sí. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. Uf, hamburguesa. ¿Sí? Sí. ¿Se consideran mamonas? La neta, cero. O sea, somos demasiado buenos. Yo, ¿eso qué? Cuando lo amerita, ¿no? O sea, si es una persona que es mamona con nosotras, nosotras pues las dos sí podemos ser bien mamonas, sí, que necesitamos. Pero no somos mamonas por naturaleza, para nada. La neta no, eres como un amor. No, somos muy chidas. ¿Cuándo un cover? Ya pronto. Oye, ¿no te aprendiste la canción que te dije? Solo sé tocar una canción en el ukelele, la verdad. ¿No te la aprendiste? No. Ok. ¿Qué más? Ya, son las últimas. A ver, ayúdame. Esta, no es cierto. ¿Nunca se cayeron mal? No, nunca la verdad. ¿Proyectos que tienen en corto plazo, tú puedes decir? No puedo. Tips para cejas. Ni ella ni yo podemos decir, pero las dos tenemos chamba ya, ¿no? O sea, tú empiezas pronto también. Sí. Yo también. Pronto nos van a estar viendo. Amo que vayas a hacer eso. O sea, by the way, me enteré ahorita de casualidad. O sea, que... Y yo iba a hacer un comentario porque es que tengo amigas ahí también. Claro. Bueno, ya hablaremos de eso y ya hablaremos. Están solteras y yo, next. Next. And make sure respectful LGBT community as straight allies. How you make sure? Okay, ¿cómo nos... no. This is like very complicated, but this is good to talk about. Okay. Like, how you make sure to be respectful while talking about the LGBTQ plus community as straight allies. Okay. I never feel sure about it, actually, but I am sure we that never feel sure about anything, honestly. Yeah. But like just because we want to be as respectful as we can, right? Exactly, and we are doing our best, and we know that you guys know that we're just getting close to this topic, right? Yeah. And we're learning, and we're trying to be part of it from you. From your behalf, communities or from everything. Like you know what I feel? I feel like I'm an ally for anyone out there fighting their own battles with like como good foundations, you know what I mean? Like every single woman fighting for a specific reason, I'm gonna stand up next to her, you know what I mean? And I think this is extremely important. Like we were talking about Lebanon and how they don't maybe have the whole picture or all the information that we can get. And I just think it's so important to raise our voices because maybe, maybe we can just touch someone out there, just one person, and make the whole difference for that person. Yeah, and I think that you can never expect to be like professional on just... You cannot expect to be professional or to know everything just to talk about it. You need to talk about it and learn while you are raising your voice. But I think it's important that we raise our voices and learn with you, with all of you, and we're learning. If we make any mistake, we're sorry, and we are... That's actually super nice to say. Like we are sorry because we know sometimes we might say something that's wrong or like that you guys think in a different way, but we also appreciate your support. Yeah. While we're learning. Exactly. That's better than don't say anything or don't do anything at all. I just feel like you guys know that we're trying so hard for you because we feel just so close to you that you guys know that if we make any mistake, it's like a very honest mistake. Yeah. An honest mistake. That's what, como que eso me gusta mucho decirlo, como we're sorry if we say something wrong, it's an honest mistake. Yeah. Aprendí esa expresión hace poco y me gusta mucho. Me gusta. Mistake, como, ¿no? Algo como que no malintencionado. Claro, algo que quiero decir a propósito de esta pregunta, y lo voy a decir en español, es, porque hablamos más rápido, es que tampoco se crean que esto es una como guerra ni de sexos, ni de género, ni de sexualidad. Apoyamos a que cada quien sea lo que se le
ya sabes, o sea, literal, lo que cada quien quiera hacer, porque para nosotras es importante serlo. Y por eso creo que somos tan aliadas de esta causa como somos aliadas de, ya sabes, de una mujer que está peleando el abuso, o como somos aliadas de una causa que por ahí nos ha tocado también de cerca, pero también entendemos. Simplemente es estar del lado de la verdad, del lado del amor, del lado de ustedes, del lado de las mujeres, del lado de lo que nosotras queremos para nosotras mismas, lo que yo quiero para si algún día tengo hijas mujeres, que ellas se encuentren con otra cosa en el mundo, y para ustedes, porque muchas de ustedes son más niñas que yo, y a mí me hubiera gustado tener esta información que yo tengo ahora, cuando tenía 15 años, y no la tenía, y no tenía acceso a eso, y nada más como que puedan ver que hay algo más, que hay una idea diferente, que hay una vida diferente allá afuera, que se puede vivir y que nosotras la estamos viviendo y que está increíble. Sí, obviamente es difícil, pero que nosotras elegimos las cosas que vamos, o sea, y lo elegimos y lo respetamos y somos congruentes con eso y lo compartimos con el resto, porque me parece que vale la pena, es un desafío que vale la pena. Y creo que es importante porque yo creo que muchas personas se quedan sin decir nada por ese miedo. Y creo que es importante no tener miedo a equivocarse, pero sí hay que alzar la voz siempre. Es eso, y estar es lo que tú decías, ¿no? Como es mejor como alzar la voz y aunque, híjole, una línea salga mal, bueno, ni modo, porque lo estoy haciendo. A mí me gusta mucho, ¿cómo se llama? Brené Brown, esta chica, ¿la has escuchado? Sí, tú me la y, o sea, yo estoy obsesionada con ella. Y ella dice en su talk de Netflix, she says, y si tú no estás en el campo de batalla, don't judge me. Porque si tú no estás embarrado de pies a cabeza como yo, no quiero escuchar tu opinión. Porque yo estoy allá afuera peleando por eso, y por lo menos yo estoy allá afuera, ya sabes, como don't dare you. Sí, es muy fácil desde tu lugar tan cómodo juzgar a los demás. Totalmente. Claro. Oye, amo esto, tendríamos que hacer más lives. Ya sé, ¿ves? Estoy súper prendida. Vamos a hacer más lives, lo prometo, pero yo creo que sí ya nos vamos a despedir, porque si no luego no se guardan los likes. Ok, bueno, we love you so much. Vamos a pagar la multa, a ver cómo me voy a mi casa. O no, o me quedo aquí para siempre. Para siempre. Y no se olviden de ir corriendo al canal de Macabeso en YouTube, porque ya sale su próximo episodio. ¿Cierto? Bueno, no, es un avance. Perdón. Es una sorpresa. Okay. El primero sale el 3 de septiembre. El primero sale el 3 de septiembre. We love you, bebecitas. Las amamos. Gracias por estar aquí una hora con nosotras. Gracias, neta. Y gracias por acompañarnos. Espero que se hayan divertido. Estuvo increíble. Estuvo deli. Bueno, we love you so much. Adiós.